Muy buenos días, señores estudiantes. Como ustedes saben, mi nombre es Marjorie Sutivo y yo soy su docente del área de Ciencias Naturales. Bienvenidos a su tercera clase. El día de hoy vamos a compartir un tema, pero sin antes empezar, por favor, me ayudan activando las camaritas los estudiantes que puedan, ¿sí? Y también me van a ayudar interactuando en la clase. Ya saben que esta clase prácticamente no es obligatoria, pero sí es importante que usted participe en el caso de que muchas veces no tenemos una nota esperada y en ese caso pues nos ayuda este tipo de participación. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí, Les comento, Lice. De acuerdo, Lice. gracias. Les comento que la plataforma ya se encuentra habilitada desde el día de ayer. A las 12 horas ya se encuentra habilitada para que ustedes puedan seguir respondiendo lo que son foros. Tenemos las tareas, los videos interactivos H5P. Tenemos las dos preguntas de la clase en vivo y tenemos una tarea mensual. ¿Sí? Entonces, para que cumplan todas esas actividades, también quiero mencionarles que hay un refuerzo, unas preguntas de refuerzo, pero esas preguntas son netamente para los estudiantes que tienen un bajo promedio, siempre y cuando hayan cumplido las actividades que ya les mencioné. Si tienen bajas notas en esas actividades, ahí pueden hacer la recuperación. Sí, pero eso es opcional. No sé si tienen alguna duda en ese sentido, pueden hacerlo ahorita antes de iniciar la clase. Disculpe la consulta. ¿Cómo sabemos si tenemos bajas notas? ¿Cómo podemos ver las calificaciones? Hábleme un poquito más fuerte, estimada, le escucho bajito. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí le escucho un poquito más fuerte. Ya, licenciada, le preguntaba, disculpe, ¿cómo podremos saber qué calificaciones tenemos de todo lo que hemos realizado para poder ver si es que hacemos esa recuperación? Ya, miren, les voy a compartir un ratito un archivo. Me avisan por favor si pueden observar. Sí, sí se puede observar. Voy a cerrar mi sesión y voy a ingresar con un alumno. Ustedes son de décimo, ¿verdad? Ya les voy a mostrar en dónde tienen que observar y ver sus notas. Entonces ahí usted ya sabe si tiene que recuperar o no. A ver, alguien que esté de aquí que me ayude con un usuario y contraseña porque se me dificulta ahorita abrir el usuario y la contraseña de algún estudiante. ¿Alguien me quiere ayudar? No me acuerdo. Ya, ok, no se preocupe, vamos a ver. Y aquí está, ya me abrió. Voy a buscar de Moreira Cristian, no sé si está aquí. Voy a abrir con el usuario y la contraseña del estudiante. ¿Ya? Ay, perdón. Bueno, a ver, aquí recién haciendo el copia. Les voy a dar una clave para que ustedes se aprendan su usuario y contraseña y no lo tengan que estar buscando. Cuando les comento que la contraseña es la primera parte del apellido, las 3 primeras letras y su número de cédula, ¿sí? Y mi contraseña va a ser la primera letra mayúscula de mi apellido, en este caso sería M mayúscula, Mor, punto y su número de cédula. ¿Ya? Voy a ingresar. ¿Me confirman, por favor, si están observando? Licenciada. Sí, Lice. Ya, miren, chicos.
Ya, entonces aquí ustedes van a poder, voy a ingresar a mi, en el perfil del estudiante. Si avanzan a ver, en el perfil del estudiante hay una parte que dice calificaciones. Le doy clic sobre calificaciones, si se dan cuenta. Entonces, ahí se me va a abrir las materias que tengo. Si pueden ver matemáticas, inglés, estudios sociales, ciencias naturales. Voy a abrir en mi materia, ¿ya? Voy a abrir en 10º ciencias naturales. Y ahí usted va a observar sus calificaciones. ¿Sí puede observar? ¿Sí ve? Entonces, hago el ejemplo. Este alumno, la tarea 1 me la ha enviado. El foro 1 me lo ha enviado. El test 1H5P, ese es el interactivo, que es el video y preguntas, me lo ha enviado. El test 2, ¿sí ven? Me ha enviado las preguntas de la clase en vivo 1 y las preguntas de la clase en vivo 2. Aquí usted ya tiene la calificación que se ha sacado, ¿sí? Muchas veces no va a encontrar la calificación de la tarea y del foro inmediatamente porque eso se califica manual. Pero usted aquí, usted va a encontrar todas sus notas y va a saber qué le falta, ¿sí? De pronto también le puede preguntar al docente si es que le llegó o no le llegó la tarea o el foro, ¿ya? Porque a veces se confían y no, pues no envían bien. Por ejemplo, voy a ingresarme dentro del área de lengua y literatura, ¿sí? Voy a ingresar y miren, aquí se me reflejan las notas que yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, miren, este alumno ha cumplido todas sus actividades. Miren que hay notas que todavía no se reflejan porque recién abrimos la segunda unidad. Entonces aquí usted ya va a estar seguro si vio o no tal tarea. ¿Hasta ahí les ha servido esta explicación? Sí, licenciada. Ya, muy bien. Entonces se van al perfil del estudiante y ponen calificaciones. Y ahí ustedes van a encontrar, ¿ya? Sí. ¿Alguna otra duda que tengan? Lice, yo intenté ingresar a esa página con mi datos y no pude. Me salió acceso denegado. Ya, bueno, le voy a tomar el nombrecito para al final de la clase ayudarle, ¿ya? Les recuerdo que su tutora es la licenciada Milady Trujillo. A ella le pueden hacer cualquier duda o inquietud, pero sí me he tomado este momentito porque recién acabamos la unidad 1 y me gustaría saber cuáles son las novedades o inconvenientes que han encontrado. Entonces le voy a tomar el nombre, ¿ya? Ustedes, nombre, por favor. ¿Quién me dijo que no puede abrir la plataforma? Mi nombre, para ver las calificaciones, mi nombre es Delia Papa. Delia, o sea, no puede ver usted solo las calificaciones. Sí, solo las calificaciones en la aplicación Galea. Ahí en esa parte no he podido ingresar. Ah, ya, De ahí en la ya. plataforma sí he hecho todos los trabajos y sí puedo ingresar allí. Ya, bueno, de preferencia yo les recomiendo que ingresen a la plataforma mediante el link. Yo a mis estudiantes les he enviado el link para que puedan ingresar desde su celular. Ahí es como más familiarizado como se muestra desde una computadora. Eso también lo pueden hacer. Porque a veces por el motivo de que la aplicación es un poquito más desarrollado a los software que tienen, entonces no se abre ciertas páginas, les sale con error. Sí, entonces es por eso. Pero si quieren, yo les comparto el link terminando la clase para que ustedes ingresen por ahí y ahí más o menos se familiariza con la plataforma, cómo sale al abrir a través de una computadora. ¿Sí? Bueno, Lice. Ya, ok. Listo, entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver lo que son sistemas de la clasificación de los seres vivos. Sin antes, me gustaría preguntarles a ustedes qué entienden o qué se les viene a la mente al escuchar el tema de sistemas de la clasificación de los seres vivos. Licenciada, puede ser de lo que se identifica cada animal, la clasificación de cada animal, de los Ya, pájaros, de los leones, me imagino yo. Es lo que más o menos creo yo. ya, muy bien.
también específicamente hablamos de sus características, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la clasificación, estamos hablando de una forma ordenada de comprender el mundo, en este caso, que nos rodea. Sí, entonces aquí los científicos encargados de esta labor, a ellos se los conoce como taxónomos. Sí, no sé si han escuchado esa palabra o han tenido alguna, sí, bueno, han escuchado esta palabra, sí, ¿no? Entonces a ellos se les denomina taxónomos, sí, y en sí a su clasificación se le denomina taxonomía, sí. ¿Qué quiere decir? Que esto prácticamente habla de las características de los seres vivos, en cómo ellos se clasifican, cómo ellos se agrupan y cómo están organizados, ¿sí? Es decir, que son aquellos que comparten un mayor número de características. Sí, como puede ser, a mí se me viene a la mente, en este caso, los animales que tienen plumas. ¿A qué más o menos, a qué tipo de animales se refiere? Las aves. Ya, muy bien. Yo qué sé, se me ocurre a mí los animales que tienen escamas, por decir. ¿A qué clasificación pertenecerán? Los que viven en el agua, los peces. Ya, muy bien. Entonces, prácticamente estamos hablando de las características de los seres vivos, ¿sí? En este caso se conocen como taxonómicos, ¿ya? Como se puede apreciar aquí en la pantalla, tenemos un orden, ¿verdad? ¿Sí? Y también se clasifican a través de su dominio, de su reino, ¿sí? Filos o división a través de sus clases, por orden, por familias, por géneros y por especies. ¿Sí? Aquí les voy a abrir un pequeño párrafo. ¿Quién me ayuda, por favor, compartiendo? Que avanza a divisar lo que acabo de presentar. Ayúdame, por favor, alguien con esta lectura. La leo yo, licenciado. A ver. El carácter taxonómico es todo atributo, rasgo o característica que hace posible diferenciar a un ser de otro, como también agruparlos por la presencia de atributos comunes. Las características pueden referirse a la forma, la estructura, la función o el comportamiento de los seres. Ya, muy bien. Entonces, nos habla de un distinto orden, de distinta agrupación, ¿sí? Aquí podemos observar un lobo, tenemos un leopardo, tenemos un flamingo, tenemos unas plantas. Entonces, todo tiene un orden, una clasificación, tienen sus grupos, ¿verdad? A eso se refiere prácticamente la taxonomía. Ya. Dentro de esto, nosotros encontramos unos tipos o carácter taxonómicos, ¿sí? Que se han dividido en 4 grupos. Estos son los morfológicos, los fisiológicos, los citológicos y los bioquímicos. Vamos a ver qué son cada uno de estos, ¿ya? Tenemos el carácter morfológico, que prácticamente se basa en los caracteres, ¿sí? De aquellos que toman como base la forma y el aspecto externo de los seres vivos, ¿sí? Entonces nos dice que estos caracteres fueron los primeros que se utilizó en el ser humano para clasificar a los organismos, ¿sí? En base a que, por ejemplo, aquí nos han puesto un ejemplo que nos indica sobre los segmentos corporales, el número de patas, de las antepatas. Estos son los caracteres morfológicos que permiten diferenciar a las clases de artrópodos, ¿sí? En este caso, los artrópodos nos ponen aquí a los arácnidos, diplódopos y quilódopos, ¿ya? Voy a silenciar el micrófono, no sé quién. Perdón. Por favor, me ayuda silenciando el micrófono. Dele, ayúdame silenciando su micrófono, ¿ya? Ay, 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 ya. Ya le desactivé. Ya. Listo. Otro de los caracteres tenemos en este caso los fisiológicos, ¿sí? ¿A qué nos refiere esto? Nos dice que son aquellos que tienen en cuenta las funciones que realizan los organismos para vivir.
¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo que realiza el ser humano, en este caso es la respiración. ¿Sí? Que nos dice que esto permite clasificar a los organismos en aeróbicos y anaeróbicos. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, la persona inhala oxígeno, ¿verdad? Y exhala, ¿qué exhalamos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Chicos. A ver, inhalamos oxígeno y exhalamos, ¿quién me ayuda? Dióxido de carbono. Bueno, creo que no quieren participar, no sé qué les pasa, están con frío. Ya. Otro de los caracteres que tenemos es el citológico. Les recuerdo que al final vamos a ver las preguntas de la clase en vivo. ¿Sí? Entonces, por favor, tienen que estar muy atentos. Dentro de estos también tenemos los caracteres citológicos. ¿Qué nos indica esto? Que se refiere prácticamente a la estructura de las células que compone un organismo. ¿Sí? ¿Quién me dice cuántos tipos de células tenemos? Los humanos, las plantas. ¿Cuáles son esos dos tipos de células que conocen ustedes? Chicos. Bueno, tenemos la célula eucariota. ¿Y cuál es la otra? Y procariota, ¿no? Eucariota. Estos son unicelulares o pluricelulares, chicos. ¿Sí? Entonces aquí como ejemplo tenemos en las procariotas pueden ser las bacterias y en las eucariotas tenemos como ejemplo los hongos, las plantas y los animales. Ya. También tenemos los caracteres bioquímicos. ¿Sí? Los caracteres bioquímicos son aquellos que se derivan del estudio de la composición de la química de los seres vivos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la diferencia química de la hemoglobina. Es un carácter que permite distinguir a los homínidos, en este caso, palabra científica, y palabra común es hombre, ¿sí? Y de los fúngidos, en este caso, nos habla de los chimpancés como palabra común, ¿sí? Eso es lo que nos diferencia. Dentro de esto vamos a hablar sobre la sistemática y también sobre la taxonomía, ¿sí? Aquí ustedes pueden observar un árbol filogenético, ¿sí? Y vamos a ver qué nos quiere decir la sistemática. ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Yo? A ver. Es la ciencia que estudia la diversidad como consecuencia de su historia evolutiva y establece la información básica para descubrir y reconstruir patrones biológicos y genera hipótesis para explicar los procesos que producen dichos patrones. Ya, muy bien. Entonces, esto nos habla sobre la diversidad y como una consecuencia evolutiva. Perdón, se me fue la presentación. Listo. Entonces, una vez visto la sistemática, vamos a ver la taxonomía. Vamos a hacer un análisis breve, por favor. ¿Qué nos quiere decir, qué nos indica que es la taxonomía? ¿Quién me ayuda, por favor? Yo le hice. A ver. Es la ciencia que se encarga de describir la clasificación de los seres vivos. Es una rama de la biología, se ocupa de descubrir y nombrar diversidad de seres vivos que existen en la naturaleza, tomando en cuenta varias características estructurales, moleculares, citológicas y fisiológicas. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver que una diferencia entre la sistemática y la taxonomía, en este caso hablando de en términos generales, podemos decir que la taxonomía
que es un ordenamiento de los nombres, ¿verdad? Que se encarga en este caso de proponer, regular y vigilar cuestiones, ¿sí? De nomenclatura. Es decir, que propone normas y reglas para el nombramiento de las especies y sus rangos. En cambio, al hablar del sistemático, estamos hablando de la clasificación que se basa, en este caso puede ser en una hipótesis filogenética, como nos decía, ¿sí? Y la sistemática, en cambio, prácticamente nos habla de su evolución, ¿sí? Ya. También nosotros tenemos el sistema de la clasificación. Entonces, en la unidad fundamental de la parte de toda la clasificación, en este caso de las especies, nos habla de que de una agrupación de los seres, ¿sí? Que son capaces de parecerse entre sí y reproducir, en este caso, descendencia viable y fértil, ¿verdad? Entonces, también hablamos del sistema binominal, ¿sí? En este caso, dice que este nos sirve para denominar cada especie mediante dos nombres, escrito en el latín en este caso, que el primero indica género y el segundo la especie. El nombre científico de un organismo vivo idóneo como línea, ¿sí? Esto con su nombre científico, ¿sí? Esto nos indica que es una combinación de palabras, ¿sí? Género y el nombre. Por ejemplo, aquí nos dice Homo sapiens, ¿sí? Que es un así nombrado de manera científica, ¿sí? En cambio, de manera vulgar, se lo conoce como la palabra humanos, ¿sí? ¿A ustedes qué se les hace como referencia a esta palabra, Homo sapiens? ¿Qué será? ¿No? Bueno, entonces, como les vuelvo y les repito, prácticamente describe Homo, que significa género, y sapiens, que significa especie, ¿sí? Ya. Ustedes en la tarea tienen, en la primera parte me parece que tienen que realizar la taxonomía de un caballo, ¿sí? De pronto ustedes, como les mencionaba hace rato, han escuchado anteriormente. ¿Qué será esto de la taxonomía? Pues ahorita lo presentamos gráficamente. Entonces estamos hablando de las partes, en este caso, de este animal que he elegido, que es el caballo, ¿sí? Ahí ustedes pueden apreciar las distintas partes que conforman este animal, ¿sí? Y a eso prácticamente se refiere con la taxonomía. Vamos a ver rapidito un video y después vamos a proceder con las preguntas de la clase en vivo. ¿Me ayudan, por favor? ¿Me indican si escuchan? Déjenme espero. No se escucha, ¿verdad? No escuchan la presentación del video, ¿no? No, no se escucha nada. Entonces vamos a observarlo, ¿ya? Ahí pueden apreciar ustedes que les mencionaba, pues, que tiene una forma evolutiva o indica su proceso, ¿sí? Entonces ahí tenemos dominio, reino, tipos de división, su clasificación, el orden, la familia, los géneros y también las especies, ¿sí? Vamos observando, ¿sí? Por ejemplo, en dominio nos habla de los eucariontes, ¿sí? Que ahí está su clasificación como las algas, los hongos, y prácticamente habla más como ser de las plantas, ¿ya?
Hablando del dominio, se puede decir, o sea, que hay unos tipos de plantas que tienen mayor posición en territorio, ¿sí? A diferencia de otras. Vamos a adelantarnos. En este caso les voy a compartir ahorita, les voy a compartir la pantalla para que puedan ustedes ver cuáles son las preguntas, ¿sí? Si ustedes desean, se pueden adelantar a contestar las preguntas o si no, se esperan a que reciban la clase en vivo. Ya me voy a eso. Según el tema que vimos ahorita, son las preguntas. Así es que espero que hayan puesto atención para poder contestar las preguntas de la clase en vivo 3. Miren que ya está habilitado, ¿sí? Voy a previsualizar, voy a comenzar mi intento. ¿Ya? ¿Qué nos dice? A ver, la rama, es la rama de la biología que estudia la diversidad de los seres vivos y las relaciones evolutivas que representan entre sí, utilizando los aportes de la bioquímica, anatomía comparada, embriología, fósiles y biología. Bueno, en sí otras más. ¿Cuáles sería eso? ¿La sistemática, la taxonomía o la biología? Si ustedes no se encuentran seguros, pueden ir al libro. Ustedes tienen el libro digital y revisar a partir del tema 5 y 6. ¿Sí? Y ustedes van a encontrar, en el caso de que lo quieran hacer ustedes mismos. Entonces, hace rato hablábamos nosotros de la sistemática. ¿Sí? Entonces, es la rama de la biología que estudia la diversidad de los seres vivos y las relaciones evolutivas. ¿Sí? Eso les decía hace rato en la clase. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? A ver, chicas, ¿cuál ha sido la respuesta? Se acaba el tiempo. Les repito otra vez. La sistemática es la rama de la biología que estudia la diversidad de los seres vivos y las relaciones evolutivas que se representan entre sí. ¿Cuál es la respuesta? La sistemática. Ya, muy bien. Ya. Hablamos de la siguiente pregunta. Actualmente los científicos tienen en cuenta gran cantidad de caracteres taxonómicos para clasificar a los seres vivos. Así pueden tener la certeza sobre la identidad de cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos a relacionar los conceptos. Nos dice, son aquellos que se derivan del estudio de la composición química de los seres vivos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los caracteres morfológicos, fisiológicos y los bioquímicos? ¿Ya? Entonces, si nos dice, son aquellos que se derivan del estudio de la composición de la química de los seres vivos, ¿cuál será? Los bioquímicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Ahora, son aquellos que se toman como base las formas de los organismos. Los caracteres morfológicos han sido los más empleados por los taxónomos y que se pueden distinguir a simple vista. ¿Cuáles serán? Los morfológicos. ¿Ya? Los morfológicos. ¿Ya? Y pues el último, ¿cuál nos queda? Obviamente tendría que ser los fisiológicos, ¿verdad? Biológicos. Muy bien, entonces vamos a terminar mi intento. Sí, envío todo y terminar. Me pregunta 3 veces en el test, ¿sí?
Entonces tienen que enviar las tres veces para que puedan enviar su respuesta. Sí, nos hemos sacado 10 en este cuestionario. Sí, entonces de ahí ya tienen ustedes las preguntas de la clase en vivo, señores estudiantes. Les voy a dejar con una frase que dice: la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Mahatma Gandhi. Ya, chicos, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Algo que les pueda ayudar? ¿Alguna inquietud? Si no, pues damos por concluida la clase. Hasta luego, licenciada. Bueno, Ok, ha sido un gusto. Hasta luego. Gracias. hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego y gracias. Luego. Luego.